¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Debate Público. Esta tarde vamos a platicar acerca de un tema que pareciera del que hemos hablado ya mucho, pero que finalmente semana a semana sigue siendo un gran tema de la vida nacional. Como bien sabemos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un personaje no nada más polémico, sino es un personaje que lleva a los extremos sin que tengamos necesariamente que pensar que por definición los extremos sean malos o negativos, pero es alguien muy dado a generar esta idea, estos espacios de los polos opuestos. Al haberlos generado de esa manera, es muy fácil que existan personas que sean críticos, vamos a decirlo de esta manera, críticos a críticos, es decir, críticos radicales de su administración, y también que hay personas que lo defienden al punto del fanatismo. Si lo vemos desde esta perspectiva, me queda claro, y nos queda claro a todos, que cualquier forma de encontrar racionalidad o puntos de equilibrio pues está anticipadamente perdida. No obstante, vale mucho la pena cuando tratamos de encontrar esos espacios relativamente de equilibrio que nos puedan permitir conocer y entender no nada más lo mal que ha hecho en algunos temas, que evidentemente los hay, pero también que hay cuestiones positivas que de alguna manera también quedan, pues a lo mejor perdidas, vamos a decir así, o con menos atención o reflectores, dado el hecho de que siempre lo malo es ruidoso. A riesgo e incluso a reserva de parecer abogados del diablo, esta tarde vamos a platicar no nada más de los aspectos negativos, sino también vamos a cuestionarnos en la perspectiva más objetiva y clara que podamos, qué sí ha hecho bien el gobierno. Lo que ha hecho mal, pues lo podemos enumerar porque seguramente todos lo traemos muy fácil en la cabeza. Sin embargo, sería poco profesional, poco ético, poco claro decir que todo ha estado mal, como también sería decirlo, que es en esa falla incurren los fanáticos, en decir que todo está bien o que es un error criticar al gobierno porque el gobierno está intentando hacer las cosas. Al final de cuentas, para eso el gobierno es gobierno. El gobierno no está hecho, ni el Estado está hecho para quedar necesariamente bien con los ciudadanos, sino está hecho para tomar las decisiones que deba tomar independientemente del costo que estas decisiones puedan tener, siempre que lo que esté en la mira sea el bienestar general. A lo largo de los últimos años, México lleva una larga transición democrática que lleva 20 años, 3 cambios de partido en el poder, 4 presidentes, y sabemos que en distintos momentos y en distintos sentidos los presidentes han sido impopulares, muchas veces queda claro por problemas o por desviaciones que ellos mismos tienen, como la corrupción, como la impunidad, como la promoción de la falta de Estado de Derecho, etcétera. Pero también es cierto que a lo largo de estos años ha habido decisiones de Estado que se han tomado que en su momento pues no han sido del todo populares. Podemos hablar a lo mejor de los aumentos de impuestos, las estrategias de seguridad pública, bueno, y podemos ahí seguir enumerando esas decisiones, pero lo cierto es que el ejercicio del gobierno también tiene costos en sí mismo por las decisiones que se toman. Para que podamos platicar esta tarde sobre este tema tan interesante, invitamos a una muy buena amiga de esta emisión, politóloga, a la maestra Xóchitl Yasmín Velázquez Vázquez. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, maestro Adrián Ortiz. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias también al equipo técnico de este medio de comunicación. Gracias. Pues para que entremos en materia, decía yo hace un momento que a lo mejor vamos a parecer el abogado del diablo, defendiendo al que nadie quiere defender, o al que muchos quieren defender en este caso, pero que evidentemente, pues, defenderlo, vamos a decir así, o hablar de alguna cuestión positiva, de una decisión bien tomada, puede uno correr el riesgo de parecer que está uno defendiendo al presidente, cuando en realidad de lo que se está hablando es de una decisión correcta. Ha habido decisiones correctas en el gobierno
de López Obrador como presidente? Yo me voy a atrever a hablar desde una perspectiva totalmente ciudadana, porque claro, además pues eso, somos ¿no? ciudadanos. Exacto. Y con el profundo respeto para las autoridades que ejercen su trabajo en equipo del licenciado Andrés Manuel. Han habido muchos aciertos en el gobierno del licenciado Andrés Manuel. El claro ejemplo en nuestro estado, y es al cual yo siempre le comento a los jóvenes, porque los jóvenes desconocemos a veces mucho de política, ¿no? Claro. Todos nos dicen, nos quedamos en los años en los que gobernó el PRI, que fue pura tranza, no hubo desarrollo, etcétera, etcétera. Yo le digo a los jóvenes o a las personas, ¿han ustedes ido a la sierra el año y meses que Andrés Manuel gobierna? O sea, hay que ver verdaderamente quiénes han sido los beneficiados. El lema de Andrés Manuel siempre ha sido, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y quiénes son los principales beneficiados en nuestro estado? Las comunidades indígenas. Claro. Analco es un claro ejemplo en el que el pavimento, o sea, está bien hecho, y está bien hecho no por constructoras, está hecho por manos de la misma comunidad. O sea, con estos caminos, ¿qué dice el licenciado Andrés Manuel? Evitamos la migración, le damos empleo a las personas. Con los caminos y las comunicaciones tenemos más acceso a la salud. Es decir, en términos muy prácticos, o sea, lo que día a día nosotros vivimos, si yo tengo un enfermo en casa, claro, y mi camino es de terracería, de aquí a que lo llevo o lo bajo por lo menos a Ixtlán, o sea, en ese tiempo tenemos una esperanza de vida, o sea, y en terracería, ¿a qué hora llegamos? Con esto que nos está brindando, se pierde, ¿no? Exactamente, con lo que el licenciado Andrés Manuel ha brindado, o sea, hay muchos avances. Son más de 100 caminos los cuales ya se empezaron en el estado, o sea, es una realidad el trabajo de Andrés Manuel. Es verdad que hay muchos críticos, ¿no? Yo a veces entro a las redes sociales y ahora sí ya veo muchísimas más críticas al trabajo del licenciado Andrés Manuel, pero aquí también a mí me gustaría recalcar algo bien importante. El licenciado Andrés Manuel no paga medios de comunicación, por eso hace mañaneras, para ser como más ameno, más en un lenguaje totalmente ciudadano, decirle a la gente qué es lo que está haciendo, cuáles son los avances de los trabajos que él lleva. O sea, no se le paga a los medios de comunicación lo que hacía Peña Nieto antes. Millones y millones de pesos en temas de comunicación, recurso que debió haberse destinado para obra pública, salud, educación, etcétera, etcétera. Con Andrés Manuel no se le paga a los medios de comunicación. Es decir, se hace la mañanera y yo como ciudadano tomo la decisión de informarme o no. Ya los medios de comunicación a veces desvirtúan la información, ¿no? O sea, bueno, más ustedes han de saber que algunos medios de comunicación o en algunos municipios, si no hay un contrato, no hay un convenio, pues a veces se le empieza a pegar al gobierno, ¿no? Y también, son unos meses que lleva Andrés Manuel en el gobierno, y él fue muy claro cuando tomó el cargo y decía, ténganme paciencia y confianza. Me han entregado un país endeudado, y es verdad, en el periodo que lleva Andrés Manuel en el cargo no ha habido deuda pública. O sea, no se ha adquirido absolutamente nada, todo lo contrario, se han pagado millones y millones de pesos solo para pagar los intereses que tenemos con la deuda externa. Es decir, lo voy a poner en ejemplos totalmente yo platico mucho con algunas personas de donde vivo, en Jojocotlán, y a veces les pongo el ejemplo. A ver, si nosotros tenemos una casa y tenemos muchas deudas en Electra, en Cope, ¿qué es lo que más crece? No el producto que tú hayas adquirido, ¿no? Yo adquiero este celular que cuesta 1,000 pesos, pero mis intereses a veces crecen en 3,000 pesos, ya debo 4,000, ¿y qué es lo que voy a estar pagando? Puros intereses. Imagínense cuántos problemas, cuántas cargas le dejaron a Andrés Manuel los expriistas, los expanistas, todos estos malos gobiernos que estaban
bueno, que estaban en ese entonces en el cargo. Es un país totalmente dolido, totalmente afectado. Y algo bien importante que decía Andrés Manuel: a México no lo va a rescatar un solo hombre, tenemos que rescatarlos todos. O sea, hay que ciudadanizar verdaderamente a la política. Todos debemos involucrarnos para que México salga adelante. Cuando antes se habían beneficiado tanto a los adultos mayores, ahora ya está en un rango constitucional el apoyo a los jóvenes, el apoyo a los adultos mayores. Antes no había tanta oportunidad de estudiar. En el informe del licenciado Andrés Manuel decía, ahora ya hay más jóvenes, o sea, la matrícula en las universidades ha crecido de manera agigantada. Es decir, ahí estamos combatiendo un indicador al rezago educativo. O sea, se ha estado avanzando. Tal vez nosotros quisiéramos ver un avance de la noche a la mañana, pero nada puede cambiar así de un día para otro. Sí han habido grandes avances, y considero que principalmente al sector más vulnerable. Es decir, que inclusive muchos critican al licenciado Andrés Manuel, pero cuando nosotros vamos a las comunidades, su nivel de aprobación sigue siendo altísimo. ¿Quiénes son los que no ayudan en el gobierno del licenciado Andrés Manuel? Algunos diputados, presidentes municipales, que en lugar de estar trabajando, siguen haciendo campaña todavía. O sea, no tienen una estrategia de un plan de trabajo para combatir a nivel municipal la inseguridad, ¿no? Yo a veces leo en el Facebook y dice la gente, ya asaltaron a tal persona en Plaza del Valle, ¿no? Y es de manera constante los asaltos. ¿Es culpa de Andrés Manuel? No es culpa de Andrés Manuel, es culpa de los presidentes municipales. O sea, cada quien tiene su lugar de trabajo, pero varios compañeros se la pasan haciendo campaña en lugar de dedicarse a su trabajo, ¿no? Andrés Manuel decía algo muy importante, ¿no? Se tiene que predicar con el ejemplo. Si el presidente de la República es honesto, tienen que ser honestos los gobernadores y los presidentes municipales. Tal vez fantaseamos mucho, ¿no? Pero él hablaba de una república moral, la cual pues no respetan a algunas personas. Pero el trabajo del licenciado Andrés Manuel pues sí es, desde mi perspectiva ciudadana, es totalmente eficiente. Ahora, también se ha criticado mucho el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Dicen, ¿cómo hay recurso para los jóvenes y no hay recursos para los medicamentos, ¿no? Sin embargo, ¿cuál era uno de sus lemas en campaña? Becarios sí, sicarios no. Cuando nosotros egresamos de la universidad, no tenemos esa oportunidad de que alguien nos contrate. O sea, no tenemos la experiencia. ¿Y qué es lo que se está haciendo en el gobierno de Andrés Manuel? Que se contrate a estos jóvenes para que después puedan tener ya algo en el currículum y puedan ser contratados en otras empresas. Inclusive, si tú prestas el servicio como joven en una empresa o en algún municipio, si haces un buen trabajo, te quedas en el municipio. O sea, el mismo gobierno te permite que te quedes a laborar ahí. Ahora sí que también depende de cada joven, de cada ciudadano, el aprovechar las oportunidades que el gobierno nos da, ¿no? O sea, también siempre he pensado que el gobierno no debe ser paternalista, no nos tiene que dar todo y llenarnos las manos, porque si no, ¿cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo vamos a emprender? Por eso este programa solamente es de un año. Si yo tomo esta gran oportunidad y me capacito, voy a salir adelante, dice Andrés Manuel. Invertir en capacitación no es una mala inversión, siempre va a ser una inversión para ir mejorando pues en la mano de trabajo que tiene nuestro país. Entonces sí han habido varios avances en el gobierno del licenciado Andrés Manuel. Claro. Bueno, yo tendría algunas preguntas relacionadas con todo lo que nos acabas de decir, que de alguna manera ha sido como un panorama general, ¿no? De muchas cuestiones, algunas en las que estoy, como dicen los abogados, me allano, porque estoy totalmente a favor. Me parece que uno de los grandes aciertos que tiene el gobierno de López Obrador es el voltear de a de veras
a las comunidades indígenas. Creo que es un acto de justicia, es un acto de reivindicación histórica. Por ejemplo, el hecho de que les haya construido sus caminos, porque así como hay, por ejemplo, quienes se burlan, ¿no? Yo lo vi en redes, por ejemplo, que haya venido a inaugurar un camino de 8 kilómetros y que lo ponga como un gran acierto, pues lo cierto es que también en un país de contrastes no podemos pensar en que se construyan grandes autopistas y que las comunidades indígenas sigan teniendo caminos que a veces ni siquiera llegan a ser transitables en coche, es decir, en un vehículo de motor, sino que a veces la gente todavía tiene que salir caminando desde las comunidades hasta algún lugar, hasta algún punto en donde pueda entrar un vehículo y a partir de ahí moverse hasta un lugar más urbano. A mí me parece, por ejemplo, en lo particular, que esa es una enorme reivindicación a las comunidades indígenas, que el lugar común las pone como las víctimas, o más bien las pone como que no se han desarrollado porque no han querido, cuando en realidad está demostrado que hay inercias nocivas, históricas, por las que los pueblos indígenas han estado marginados del desarrollo. En ese sentido me queda claro, creo que ese es un gran acierto, en lo personal lo considero del gobierno de López Obrador, que además conoce las comunidades indígenas, a diferencia quizá de cualquier otro presidente en la historia moderna del país, a lo mejor desde Lázaro Cárdenas. No hay una referencia de otro presidente que tuviera tanto contacto con los pueblos indígenas en México, no nada más en Oaxaca, porque también conoce los pueblos de Chiapas, los de Tabasco, los de Guerrero, de todo el país, los de todo el país, ¿no? Sabiendo que México pues es en sí misma una nación pluriétnica, pluricultural, que tiene distintas expresiones en el norte y en el sur del país, y que ha sido un presidente que sin duda ha sido un presidente que ha caminado. Sin embargo, también a lo mejor hay algunas otras cuestiones en las que también vale la pena pensar si, por ejemplo, se suma, polarizando, ¿no? Si se suma, por ejemplo, el ejercicio de las mañaneras, a mí me parece un ejercicio que es sano en la medida que informa, pero se vuelve nocivo en la medida en la que se convierte en un tribunal. Y lo digo en general porque esto nos pudiera llevar a otra pregunta, por ejemplo, ¿no? Si ahorita que hablabas en esta relación entre informar contra un contrato de publicidad, hablando de medios de comunicación, pero también es cierto que los medios de comunicación, independientemente de la posición a veces hasta militante que tienen, porque es cierto que hay periodismos de distintos tipos, desde el periodismo que intenta ser objetivo, ningún tipo de periodismo es totalmente objetivo, porque los humanos no somos totalmente objetivos, siempre tenemos un sesgo por nuestras opiniones, nuestra cultura, nuestras creencias, etcétera, hasta el periodismo militante, ese periodismo, a lo mejor como yo te pudiera preguntar en el otro extremo, si el chapucero es periodismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que digo, no es el objeto de esta plática, ¿no? Sí, claro. Pero vamos, que al final de cuentas nos permite ver los contrastes, ¿no? Desde quien, por ejemplo, como lo dice recurrentemente Andrés Manuel en las mañaneras, ¿no? Que dice que Reforma es de los conservadores, ¿no? Y cada que Reforma saca algo documentado, bien escrito, bien cuidado, es decir, que plantea información verificada y lo tacha de conservador, y pudiéramos preguntarnos lo mismo en el otro extremo, decir, bueno, y entonces el otro periodismo que lo defiende a ultranza, por ejemplo, pues qué tipo de periodismo es, ¿no? Lo digo porque, por lo siguiente, quizá ahí tenemos que llegar a un punto como país, pues, ¿no? Digo, como país en general, en el que podamos distinguir si entonces se es liberal, por ejemplo, siguiendo esta lógica que dice Andrés Manuel, si se es liberal ocultando la realidad, porque, por ejemplo, lo que se ha publicado en las últimas semanas, por ejemplo, de las protestas de las mujeres, ¿no? Que es un tema que me parece que es uno de los más trascendentes de los últimos años, y me parece que estos 2 meses del 2020 que casi los llegamos a cumplir, han sido de los periodos más dolorosos para la vida del país, no para un régimen de gobierno, no para un sector político, no para un grupo de la población, sino para todo el país, por esta violencia desbordada que vemos contra las mujeres, y que hay un sector también que dice, pues no critiquen al gobierno. Pues dices, oye, pues es que no es el gobierno necesariamente, no estamos, el centro de todo
no es Andrés Manuel. Criticar la violencia y la inacción del Estado, que es una inacción que no empezó el 1 de diciembre del 2018, que es, lo sabemos, con el tema de la violencia contra las mujeres, que desgraciadamente ha sido un tema recurrente desde, pues me atrevería yo a decir desde siempre, ¿no? Pero que ha sido un tema recurrente en el que sigue habiendo recurrencia, en este caso, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Que quizá lo difícil de entender en este contexto es este cambio tan brusco, vamos a decirlo de esta manera, que lo decidió la ciudadanía, porque la ciudadanía fue quien votó por este régimen, quien votó por este presidente, quien votó por esta integración del Congreso en sus 2 cámaras, que votó por una enorme mayoría de municipios gobernados hoy por Morena. Fueron los ciudadanos, es decir, no es culpa de Andrés Manuel, vamos a decirlo de esta manera también, o sea, tratando de ser objetivos. La responsabilidad está en el ciudadano que votó, pero también es cierto que ese cambio tan abrupto, tan brusco, ha llevado a decisiones que pueden llegar a ser muy, por decirlo menos, polémicas, pero pudiera yo también decir dolorosas, como el tema de la salud. ¿Qué opinión te merece a ti el tema de la salud, por ejemplo? Hay un presupuesto ya asignado en el tema de salud. Sin embargo, el presidente decía, antes la salud estaba monopolizada, ¿no? Solamente las empresas de los familiares de los poderosos eran los encargados de distribuir los medicamentos en el país. Actualmente se están haciendo nuevos contratos, inclusive el tema de salud es un tema a nivel mundial, o sea, no es un tema exclusivo de México. El presidente ha sido muy claro con esto. Inclusive ya se han hecho depósitos para la compra de medicamentos, pero las empresas todavía no han ministrado. Es un tema muy delicado en la salud, principalmente porque hay personas con cáncer, las cuales ya necesitan de manera urgente estos medicamentos, pero ya se está regulando, o sea, sí hay un avance, no es un tema que se está dejando de lado. Insisto, los medios de comunicación obviamente siempre van a incidir en que no hay medicamentos, en que no hay seguridad en el gobierno de Andrés Manuel, en que no hay experiencia, etcétera, etcétera, pero ahí están los resultados. O sea, un dato muy importante es de que, por ejemplo, con los gastos que se tenía antes en Presidencia de la República, que ascendía a millones y millones de pesos cuando estaba Peña Nieto en el gobierno, ahora con Andrés Manuel redujeron 75%. Con ese 75% de ahorro se está destinando a los programas sociales, los cuales... ¿Pero por qué hay tanta gente protestando? Esa sería la pregunta, ¿no? Es decir, es cierto, pero ¿por qué hay tanta gente en las calles? Porque al final de cuentas esos no son los conservadores, esos no son los fifís. Esa no es una resistencia original, como en el tema de las mujeres, pues, ¿no? Que a mí me parece, ahí sí me parece una decisión mucho más compleja, cuando dice, es que son... Es decir, bueno, ahí sí el presidente minimizó el tema desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Tampoco voy a defender algo en lo cual considero que la sociedad está totalmente dolida. Andrés Manuel salió a decir, los ciudadanos son libres de protestarse, o sea, lo voy a respetar, inclusive no se les va a sancionar a las mujeres que falten a su trabajo. Vivimos en un país libre. Eso es cierto, ¿no? Antes no podíamos salir a manifestarnos porque o llegaban los granaderos o nos desaparecían o los periodistas eran reprimidos con sus familias, o sea, sí se vivía una dictadura muy o sea que no sé, lastimaba a la sociedad, exactamente. No, el gobierno no soportaba estas manifestaciones. Andrés Manuel ha dejado que se pronuncien, inclusive gente que votó por Andrés Manuel está protestando en contra de él. Andrés Manuel todavía se da el tiempo de escucharlos, de atenderlos. Cuando viene a Oaxaca se lleva las demandas y delega. Yo lo que siempre he dicho, Andrés Manuel no tiene una varita mágica para venir a componer todo. Para eso también elegimos senadores, diputados federales y diputados locales. También hay que preguntarles a ellos qué están haciendo los legisladores.
El tema de las mujeres se empezó a politizar, ¿no? Ya salió Denise Dresser, ahora resulta que al hipócrita de Calderón se le olvida cuántas muertas hubo en su sexenio, ¿no? A Peña Nieto, leí hace rato que la hija de Peña Nieto decía que toda su vida ha sido feminista, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí se pronuncia. ¿Qué pasó con los 43 normalistas? ¿Dónde están? ¿Cuál es la verdad? Muchas desaparecidas que han habido, ahora sí les duele, claro. Ahora sí salen. ¿Por qué? Porque no gobierna su familia. Vivimos... Ojalá dentro de algunos años, ojalá antes de que... Vamos, tomando como punto de referencia que estamos haciendo un ejercicio de equilibrio, vamos a decirlo de esta manera, porque no todo es malo, aunque no todo es bueno, ¿no? Entonces, pero hay más como cosas veces, buenas que malas. O quizá, no sé, ¿no? Pero a lo mejor un tema que valdría mucho la pena volver a platicar por ahí del 5º año de gobierno es si supimos qué pasó con los 43. Porque creo que ese es uno de los grandes pendientes de Andrés Manuel. Y uno de los compromisos que él hizo, y ojalá que él sí tenga el valor, las agallas, la determinación, la estatura como hombre de Estado para poder decirle a los mexicanos cuál fue el destino, cuál fue qué pasó con ellos, ¿no? ¿Qué pasó? Si realmente fue el Estado o no fue el Estado, quién estuvo detrás, cuál fue el móvil de la desaparición y asesinato, si es que están muertos esos jóvenes, y quién fue sobre todo, ¿no? Creo que a lo mejor ese es uno de los grandes temas que tenemos que guardarlos para revivirlos en otro momento, porque al final de cuentas un tema tan sustantivo como ese es uno de los que sí nos va a dar una pauta realmente de si hubo voluntad de cambio hasta el fondo o si en realidad hubo resistencia o si el presidente en algún momento cedió o se alió con los grupos que en realidad todo apunta que fueron quienes estuvieron detrás de un hecho tan trágico, tan terrible, tan doloroso como fueron en este caso la desaparición de los 43 normalistas. Pues ojalá que sí, todos esperamos que se sepa la verdad, y considero que sí, Andrés Manuel ha cumplido algunas promesas, ¿no? O sea, él ha pedido muchísimo más tiempo, inclusive algunos proyectos grandes que él tiene, y claro, ambiciosos para México, con las grandes oportunidades de salir adelante, como el Tren Maya que él tiene planeado, como que en el Istmo de Tehuantepec pues van a haber grandes empresas, o sea, se van a construir empresas a gran escala. Considero que Andrés es una persona congruente con sus actos, con sus palabras. Inclusive siempre pongo de ejemplo la estela de luz de Calderón, ¿no? ¿Cuántos millones y millones de pesos, ¿no? A esa estatua de la corrupción. Y ¿sabe qué? Equivalía exactamente a lo que Andrés Manuel hizo en los segundos pisos. O sea, imagínense el gran descaro de Felipe Calderón y de toda esta gente que hoy dice defender a Felipe Calderón, de su familia. O sea, cuánto recurso ellos han justificado en puras porquerías, ¿no? O sea, ¿para qué queremos una estela de luz cuando tenemos muchas necesidades y tenemos muchas carencias? Se han dado grandes pasos con esta república de austeridad, ¿no? Que yo he escuchado a muchos constructores que dicen ya no tenemos trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay que preguntarle a la gente de abajo verdaderamente cómo les va. Y le apuesto que si van a las comunidades indígenas, la gente está contenta con Andrés Manuel. Se nota, tienen una calidad de vida diferente, los olvidados, los que nunca habían tenido esta oportunidad. Andrés Manuel, como bien lo dijo usted hace un momento, es un hombre de izquierda, o sea, es un hombre que conoce exactamente cuáles son las necesidades y las carencias que tenemos nosotros, y ha estado avanzando. O sea, cuando antes se veía también que tuvieran más oportunidades en las escuelas, o sea, nunca, nadie, o sea, había becas y había becas para los hijos de los priistas, ¿no? Para los hijos de etcétera.
pero para los que verdaderamente los necesitaban, es decir, cuando existía Prospera, ¿quiénes tenían? La señora que tenía una casa de 2 pisos, ¿no? La señora que tenía un vehículo. Ahora todo esto con los programas Bienestar, hay servidores de la nación que van a verificar exactamente que se estén entregando las becas. Están levantando encuestas. Todo eso cuesta mucho, pero considero que también como ciudadanos debemos acostumbrarnos a hacer las cosas bien, porque no solamente en política hay corrupción. Por ejemplo, los médicos también, a veces por tener más recursos, te dicen, tienes una cosa y te dicen, tienes 3 cosas. ¿Por qué? Porque ahí mismo van sacando más recursos, ¿no? O sea, la política se ha desvirtuado tanto que todos los que se dedican a la política, o sea, ya están como casi quemados, ¿no? O sea, ¿qué haces ahí? ¿Te vas a robar algo? ¿No? Pero es un tema, ahí sí voy a decir algo de Peña Nieto, ¿no? Generacional, porque, o sea, estamos como contaminados con eso, pero de esto se trata este gobierno. O sea, tenemos una oportunidad histórica de hacer algo por México. O sea, tenemos esta gran oportunidad de tener a Andrés Manuel de presidente de la República, con más del 53% de los votos. O sea, tiene legitimidad Andrés Manuel para gobernar. Nunca antes más nadie había tenido eso. Y estoy segura que si Andrés Manuel vuelve a contender, seguramente lo va a tener. ¿Quién antes de los presidentes de la República se había atrevido a quitar el fuero? Nadie. Bueno, pero eso nunca. ni lo digas porque le van a dar ganas de reelegirse. No, y creo que ese no. Ese es un principio histórico de nuestra nación que creo que ahí sí no debemos entrar. Pero bueno, Xóchitl, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Debate Público. Se nos fueron, yo lo sentí como 5 minutos, pero bueno, se nos fue la media hora rapidísimo. Vamos a volver a hablar de esto. Ojalá te animes a volver a venir un miércoles gusto de estos a platicar sobre los pros y los contras, los aciertos y los desaciertos, que naturalmente los tiene todo gobierno y sí, que claro, vale mucho la pena hablar de ellos, reconocer lo bueno y reconocer lo malo, porque en la medida en que se reconoce lo bueno y lo malo, también se mejora. Entonces, creo que como ciudadanos este es un ejercicio muy importante que tenemos que hacer. Aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Xóchitl. Gracias a usted, maestro. Hasta la próxima.